Irene Gutiérrez, Más de Uno. Yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón. Hace calor. Evidentemente la canción venía porque sí hace calor. Hoy vamos a tener casi 40 grados. Ahora la pregunta es muy fácil. ¿Cómo se llama la canción? Hace calor. Hace calor. Hace calor. Pásame la botella que tengo mucho calor. Y este tema viene porque obviamente ya me estaba comentando Camilo, que es la hora, el momento de Camilo Aronoz, que hasta el momento en estas olas de calor, lo que va de ola de calor, ha habido 800 muertos por golpe de calor. Directos por el calor. Ahora, Ok. lo que hay que tener en cuenta es que siempre tienes que pensar que hay mucha gente que va a morir por el calor, pero no se considera muerte directa. Ok. Sino son muertes, vamos a aclarar. muertes indirectas. Por ejemplo, es una persona que tiene un problema cardíaco severísimo y por el calor el problema cardíaco se agudizó y se murió de su corazoncito. Pero en realidad la muerte fue originada por el golpe de calor o por el calor ambiental que hizo que el paciente se desestabilizara. Entonces hay que tener en cuenta que una cosa son las muertes directas y otra las muertes indirectas. Simplemente por ahí, para darte un dato cualquiera, como dicen por ahí, porque da exactamente igual. En el 2003, mira que ha pasado tiempo, en el 2003, cuando las olas de calor no eran tan usuales, ¿sí? En Europa se registraron 70,000 muertes directas por calor. ¿Mucho? Y en España 13,000. No es poca cosa, ¿sí? Porque tú llegas y dices, es lo que tienes que sumar. Los que, como el cuento del barrendero del otro día, el buzonero de ayer y toda la cosa, que son personas que se murieron por estar expuestos al calor. Igual que los 2 ancianos que encontraron ayer muertos en su piso. Ay, ¿sí? Pues no claro, vi la murieron. noticia. Porque es que hay que insistir y reinsistir y recontrainsistir. Uno no se muere por estar al sol, se muere por el calor. Ahora, si estás al sol, tendrás ese calor, y si estás encerrado en tu casa, Igual, sin una ventilación adecuada, una refrigeración o lo que sea, pues es calor. ¿Cuántas veces he oído yo a ver pacientes en su domicilio y es que eso es un horno? Un horno porque creen que cerrando todas las ventanas, bajando todas las persianas, viviendo como una especie de cueva oscura, no hace calor ahí dentro. Pero tú puedes cerrar todo eso, pero si no pones aire acondicionado, no pones olvídalo. aire, no pones. Además, los ventiladores tienen un límite de refrigeración y ese límite de refrigeración oscila entre los 30 y los 34 grados. De más allá no hacen sino mover El aire el caliente. aire, que algo es algo, pero no enfrían ya. No. ¿Sí? Entonces hay que buscar otros métodos alternativos. Pero, a ver, sí, como dicen, centrémonos en la idea, ¿sí? Uno, cuando habla del calor, está hablando también de lo que se llaman los trastornos por calor, ¿sí? Ok. Los trastornos por calor básicamente son 3. Uno que es muy usual, muy frecuente, y muchísimas mujeres lo sufren en el verano, que son los calambres. Sobre todo esos calambres nocturnos, ¿sí? Pero mujeres que tienen problemas de varices, se le hinchan las piernas, todo ese tipo de cosas. Sí. Pues el calor hace que Eso se se ponga produzcan peor. unos calambres tremendos. Hombre, es más en ellas que en otros, Ok. pero le puede pasar a cualquiera, ¿sí? Y por eso es que les recomendamos a todas estas personas, tómate una medicación para que te ayude con la movilización de las venas, pon los pies en alto, date los bañitos de agua fría en las piernas, eso. todo ese tipo de cosas. Ahora, que la gente lo haga es otro cuento. La otra es el agotamiento por calor. Ay, ¿sí? sí. Entonces es cuando tú llegas y estás en la playita y te devuelves a tu hotelito, que rico lo hemos pasado, y dices, joder, esto cómo llega uno de cansado de estar descansando. Pero es por eso, porque el calor va a hacer que tengas una fatiga y tú crees que no pasa nada porque estás en la playita, porque estás debajo de la sombrillita y toda la cosa, pero es calor finalmente, es un calor ambiental, y si no te rehidratas suficientemente, que no creas que por meterte en el agua del mar te estás rehidratando, No. ¿sí? No te rehidratas, pues y la forma más grave de todas es el golpe de calor.
Ajá. ¿sí? Ahora, el golpe de calor es una situación en la cual el sujeto en cuestión está sometido a unas temperaturas ambientales muy altas, de tal manera de que el cuerpo comienza a calentarse y como si fuese un acumulador, comienza a acumular calor. ¿Sí? Por eso es que una de las características del golpe de calor es que tú tocas a la persona y está caliente, y le pones un termómetro y tiene fiebre, y una fiebre muy alta, porque comienzas a acumular calor. Y llega un punto en que esa acumulación de calor hace que el sistema de termorregulación del cuerpo fracase y no sea capaz de controlar la temperatura, con lo cual la temperatura comienza a subir de manera exagerada y continuada y que puede pasar los 40 grados con facilidad de temperatura interna, porque estamos hablando, hay que diferenciar muy bien, le pones el termómetro a una persona y esa es la temperatura externa, y otra cosa es la temperatura central, interna, la que tienen los órganos dentro del cuerpo. Eso es lo que mata. ¿Es? Que esa es la que mata. Y entonces esa temperatura interna, esa temperatura central tan alta, va a hacer que se produzca una alteración en el funcionamiento de estos órganos que pueden llevar a que hagan un fallo multiorgánico, y entonces si produces ese fallo multiorgánico, pues la persona puede quedar con un problema grave o simplemente morirse. ¿Eh? Entonces eso también es muy importante. Ahora, para que tengas un golpe de calor, pues el golpe de calor se puede presentar de dos maneras, ¿sí? Una que se llama la forma activa, que es más común en jóvenes. Jóvenes que ¿qué hacen? El gamba. Porque ¿qué más van a hacer? El tonto. Sí, que se creen que son jóvenes, son los hermanos menores de Superman u otros superhéroes, y a mí el calor no me pasa nada. Yo me salgo a trotar y a hacer jogging, o me voy para el gimnasio a las 12 del día o a las 2 de la tarde, y todo el mundo tan tranquilo. Como el tonto ese que salió el otro día en la televisión, un ciclista, que va y lo entrevistan, y el tipo es que esto está espantoso, pero, coño, ¿no? Pero llega y dice, pero es que mira, llega y dice, es que no se puede usted imaginar la temperatura que despide el asfalto. ¿Y qué carajo haces en la bicicleta? Y le digo, y me preguntaba yo, ¿y qué coño está haciendo con 40 grados ambientales, la bicicleta, con 60 grados en el asfalto, y usted montado en una bicicleta? Es que, a ver, el calor no lo podemos evitar, pero nosotros podemos evitarnos muchas cosas también. Claro, entonces con el calor. es muy habitual que los jóvenes, haciendo toda esta clase de estupideces, pues se busquen no, hay una cosa que se llama la forma pasiva, que es más frecuente en gente mayor, ¿sí? En la cual pues los mecanismos de termorregulación ya los tienen tocados por la edad, ¿sí? Tú verás cuántas veces no vas a la casa de un anciano en invierno, y tienen la calefacción a tope porque no sienten que están calentados. Entonces eso, al no tener ellos ya una adecuada termorregulación, o tienen enfermedades que influyen en la termorregulación, o tienen medicamentos que influyen en la termorregulación o en las pérdidas de líquidos, pues entonces son carne de cañón para que vayan acumulando lentamente un calor interno hasta que patapum. ¿Ves? Por eso es que hemos visto en las noticias en estos últimos días, ¿sí?, que han encontrado una pareja de ancianos que estaban muertos por un golpe de calor. Días atrás, un hombre que se ha muerto por un golpe de calor. Claro. Gente mayor que tiene este tipo de problema. Ahora, cuando tienes una persona con una temperatura así, pues puedes buscarle otros mecanismos para intentar bajarle la temperatura. Además de ponerse debajo de una sombrita, tomar muchos líquidos, pero muchas veces agua sola no vale. Tiene que ser, por ejemplo, sales de rehidratación, ¿sí? O suerito, suero oral, para que el líquido se atrape en el sistema vascular y pueda de esa manera hidratar mejor. Y no solamente hidrata mejor, sino que mantiene una tensión arterial más estable. Una forma también de perder calor, es lo que se llama perder calor por convección, ¿sí? Es decir, es la diferencia entre temperatura entre un objeto y un líquido, es lo que hace que se pierda el calor rápidamente. Uh-huh. Pues eso es lo que busca uno de manera natural cuando en una hora de calor te tiras de narices a la piscina, porque intentas buscar el fresquito del agua de la piscina. Ahora, los efectos del calor
pueden ser a veces muy rápidos, como ya lo hemos hablado, en la forma activa, pero casi siempre son acumulativos. Es decir, se van dando poco a poco porque vas acumulando la exposición. Entonces, por ejemplo, veamos el buzonero que falleció ayer. Sí. Él seguramente ya ayer venía acumulando. De antier, que se dejó deshidratar probablemente y se estuvo expuesto al calor, y del día anterior que venía en las mismas condiciones, y luego al llegar a su casa se da una duchita, cree que con eso es suficiente, pero no busca rehidratarse. ¿Sí? Entonces va acumulando una deshidratación, va acumulando un calor interno que va subiendo y hasta que llega a un límite en que ya no puede más. Si hay humedad, la termorregulación se empeora. ¿Sí? Y cuando estamos en estas circunstancias, las pérdidas de líquidos por el cuerpo, que se pierden de dos maneras, que se llaman las pérdidas sensibles y las insensibles. Las sensibles, por ejemplo, es cuando estás haciendo pipí, cuando haces caquitas. Esos son pérdidas porque se pueden medir con facilidad. Las insensibles, pues son la sudoración, la respiración, que no las puedes medir. Sin embargo, en las insensibles, cuando tienes un problema como este, pasas de estar perdiendo entre 1 y 2 litros de sudor al día a 6 a 8 litros de sudor al día. Y no haces el deber de intentar compensar esa pérdida. Ahora, son síntomas que aparecen, como digo, lentamente y van en aumento. ¿Sí? Es decir, primero te sientes pues con debilidad, con una sensación de qué sueño tengo, o puedes tener algún trastorno digestivo, te da como revoltura, ganas de vomitar, o puedes tener un poquito de diarreía, ¿sí? O comienzas a sentirte caliente y si te pones un termómetro tienes una temperatura superior a la normal y cuando ya vas fallando comienzas a notar que dejas de sudar. Eso se llama anhidrosis. Dejas de sudar. Y entonces pues, es una forma en que demuestra de que no solamente tienes tanta deshidratación que no puedes controlar tu líquido interior, que ya el cuerpo dice, no voy a sacar más líquido para afuera porque no puedo perder más. Y entonces eso no solamente aumenta el problema de la termorregulación para que baje la temperatura, ¿sí? Ahora, de ahí para adelante todo va a peor. Pues te puede dar una taquicardia, te puede dar una hiperventilación, que respirar mucho y muy rápidamente. ¿Tú has visto un perrito alguna vez cuando está con calor? Pues eso hacemos todos. Lo que pasa es que nosotros tenemos glándulas sudoríparas y los perritos no. Entonces ellos lo que hacen es que toman líquido y jadean para ayudar a controlar su temperatura interior. Nosotros también jadeamos, también aumentamos nuestro ritmo respiratorio para intentar controlar esa temperatura, pero es otra cosa. También entonces comienza a producirse una pérdida de tensión arterial, un aumento de la frecuencia cardíaca para intentar compensar. El riñón dice, yo entro en paro, porque aquí no se puede hacer más pipí, porque hay que conservar el líquido, y entonces al fallar el riñón, pues eso arrastra a que otros órganos también puedan fallar. Una falla generalizada, ¿sí? Claro. Entonces ahí va eso. La OMS dice que la temperatura óptima para que nosotros estemos funcionando está entre los 18 y los 24 grados. Por eso es que la recomendación de poner el aire acondicionado está entre 18 y 24 grados. Pero como estamos en las circunstancias en que estamos, pues 26. Mejor ponerlo en 24 porque ya sabemos que por cada grado que le disminuyas al aire acondicionado te va a subir la factura de la luz en no me acuerdo cuánto, que lo dijeron en las noticias el otro día. Cuando pasa ya de 35, la respuesta orgánica tiende a ser mala, ¿sí? Y cuando pasa de 40, ya estamos en una zona de peligro. Entonces, es importante que no saltemos esos tramos es decir, no lleguemos a esos tramos, ¿sí? Entonces, por eso es que la temperatura ambiental la tenemos que tener bien controlada. Ahora, si no puedes controlar la temperatura ambiental porque no tienes un aire acondicionado, pues lo que tienes que hacer es darte duchitas frecuentes. No con agua fría. Tibia. Es mejor un agua tibia tirando a fresquita, porque regula mejor la temperatura. Cuanto más fría te eches el agua, después el cuerpo va a intentar compensar calentándose. ¿Sí? Es decir, es como si dijera el cuerpo, ¿ahora qué? He pasado del verano al invierno y entonces necesito producir calor para compensar el frío. Pero si tú haces lo que se llama una ducha escocesa, te va a ayudar mucho mejor. ¿Cómo es eso escocés?
Un chorrito de agüita fresquita, un chorrito de agüita fresquita calientita, un chorrito de agüita tibiecita fresquita, un chorrito de agüita fresquita calientita. Y eso ayuda a termorregular muchísimo mejor. Ahora, también es importante tener en cuenta en los informes, aparatitos esos de meteorología que tenemos todos, o que deberíamos tener todos en casa. Yo he puesto termómetros ambientales en todas las habitaciones de mi casa, en todas. Porque tú puedes creer que de pronto tú llegas y encuentras, por ejemplo, que en mi dormitorio, ¿sí? Que yo no tengo aire acondicionado en el dormitorio, pero puedo tener 35 grados dentro del dormitorio, mientras que en el exterior puede estar en 40, que no es poca cosa. Entonces, al tener tú una conciencia de qué temperatura ambiental está, puedes adoptar medidas para irlo solucionando. Pero si la humedad ambiental es alta, eso va a hacer que tu termorregulación sea más difícil, porque el exceso de humedad hace que no sudes adecuadamente, o si logras sudar, el sudor no se evapora adecuadamente, ¿sí? De la misma manera pasa que un error que comete muchísima gente es que me voy a estar en bolas para estar más fresquito. Es un error enorme. Enorme. ¿Tú has visto alguna vez a un beduino del desierto en pelotas en la mitad del Sáhara? No. Pues no. Ellos van, que apenas se les ve los ojitos. Claro, pero así no hay evaporación del No, sudor. porque usan ropas Y amplias. capas y capas, claro. No, usan ropas amplias Sí, que capas de producen ropa. una interfase entre la piel Conserva el fresco. y conserva el fresco, ¿sí? Entonces ellos no hacen esa tontería. ¿Por qué? Porque cuando estás en bolas en un sitio húmedo, Se evapora el sudor. no se evapora el sudor y no se produce sudor porque la humedad ambiental no lo deja. Pero cuando estás en un sitio seco, se evapora tan rápidamente el sudor que no cumple con su función, que es enfriarte. Okay. Entonces, por eso lo que tiene uno que hacer es ir con una ropa ligera, bien cubierto, es decir, nos volvemos todos moritos, ¿sí? Y nos ponemos un albornoz para andar para ropa. Claro, las ropas, los tejidos naturales ayudan a termorregular mucho mejor, porque los sintéticos todos conservan calor. Claro, tiene que ser algodón o lino. Claro, entonces no solamente vas a aumentar la temperatura interna que tienes en la ropa, sino que vas a producir una sudoración excesiva que no tiene cómo escapar. Entonces es como si estuvieras metido entre un sauna portátil sin el efecto sauna benéfico, que eso es otra historia distinta, ¿sí? Ahora, los primeros cambios que se producen cuando estás comenzando a tener un golpe de calor normalmente son de tipo emocional. Agresividad. Te pones cansino, pero cansino, te pones terco, te pones irritable, eres impaciente, sabes que comienzas a pensar lentamente, comienzas a tener una fatiga muscular, tu capacidad de atención se reduce, algunos, un tercio de ellos, se vuelven agresivos. Entonces, uno tiene que pensar que no es que estés dando la vara, sino que de pronto puedes estar en los primeros síntomas de un golpe de calor y ahí intentar que comenzar a hacerlo lo más rápidamente posible. ¿Ves? Ahora, de ahí para adelante tenemos que hablar, pues, por ejemplo, de cómo tenemos que tratarlo, qué pacientes son susceptibles, cosas por el estilo, pero es una parte larga porque también tenemos que hablar sobre lo que es la ola de calor. ¿Sí? Que es una ola de calor meteorológica, ¿no? Porque para eso tenemos a Bracero en la televisión y los media hora que se tira explicándola, la explica muy bien. Pero nosotros lo que tenemos que hablar de la ola de calor es qué es una ola de calor para nosotros, cómo tenemos que detectarla, cómo tenemos que tratarla, cómo tenemos que prevenirla, ¿sí? Pero la primera prevención siempre es eso, busca la sombrita, usa una ropa adecuada, ¿sí? Pero por Dios de benditos, por favor, no salgan. Pónganse un dichoso sombrero. Sí, eso es importante. ¿Sí? Porque hay una variedad del golpe de calor que es un poco menos agresiva, pero que puede ser igualmente de importante, que se llama la insolación. La insolación es un golpe de calor que te da en la cabeza. Y si te da en la cabeza es porque has tenido la cabeza al sol y has dejado que se caliente al sol. Y entonces, ¿qué es lo único que te va a proteger?
El sombrero. El sombrero. Ponte el sombrero. Esa es la canción Eso. de la semana que viene. Porque lamentablemente queda todavía algo que hablar del golpe de calor, pero ya nos tenemos que retirar. Y por favor les pido que se conecten con nosotros la próxima semana porque esto es muy importante que conozcan ahora lo que falta del golpe de calor, que nos sigan por Facebook, que vean este programa, perdón, en Facebook, sí, y en YouTube para que estén informadísimos. Gracias, queridos amigos. Nos conectamos el lunes otra vez. Cuídense del calor, ropita fresca, mucha hidratación, no estén en la calle en las horas de mayor temperatura. Gracias, Camilo.